Recientemente se han anunciado en televisión de manera simultánea la Iglesia Católica y las asociaciones profesionales de periodistas. La primera solicitaba el apoyo de los contribuyentes sosteniendo que ayudaban a proletarios, desposeídos, inmigrantes, presidiarios, enfermos de SIDA y gente con tatuajes y pendientes. Los segundos suplicaban ser creídos y que se confiara en ellos y no en los particulares sin carné que pueblan las redes sociales. Esto no hace sino delatar que los españoles han perdido la confianza en la Iglesia y en la prensa. En el primer caso se debe más que a su permanente asociación con los ricos y con las fuerzas políticas más retrógradas, desde el neofranquismo a los nacionalismos independentistas y racistas, al fracaso de su moral sexual. El catolicismo prohíbe a la vez la contracepción y el aborto. La sodomía, la poligamia, el matrimonio de los curas, monjas, frailes y numerarios del Opus Dei, la homosexualidad, la fornicación y la masturbación, así como cualquier otra práctica recreativa y no reproductiva. Solo tolera las relaciones sexuales dentro del matrimonio que, de todos modos, son consideradas por algunos teólogos pecado venial. Pero tampoco está permitido interrumpirlas mediante el divorcio. Los divorciados son considerados pecadores públicos, ni negarse a ellas en virtud del débito conyugal. Y también es pecado castrarse para intentar cumplir con todo esto, como hizo Orígenes, y eso que en su tiempo a la doctrina moral de la Iglesia no se le había ido tanto la mano. Todas estas prohibiciones, al igual que la de comer carne en determinados días, diferencian a la Iglesia Católica de otras denominaciones en las que la Iglesia no es sino una extensión del Estado y en las que se encuentran obispas homosexuales divorciadas no binarias por una autoridad emanada de la revelación. No por una... de una revelación que es la del Estado. El Estado dice que tiene que ser así y santa palabra. Esa revelación procede de las leyes emanadas de un parlamento. Se trata en estos casos de una religión civil, en palabras de Barrón, y por lo tanto una creación de los hombres para los hombres, una religión falsa que no religa con nada que no sea humano, aunque eso no quita que las prohibiciones de la Iglesia Católica sean imposibles de cumplir, aun atándose a un mástil como Ulises, porque lo que se hace con el pensamiento también es pecado. Ulises también pecaría amarrado al mástil, y se asemejan a esa deuda externa de los países del tercer mundo que la Iglesia Católica insiste paradójicamente en condonar. Es lo único que a la Iglesia Católica le interesa condonar. Todo lo demás pide que no se condone. El católico asume una deuda que nunca va a poder pagar. Con tantas exigencias es normal que la feligresía actúe como preveía Platón que obrarían los ciudadanos de su república al descubrir las cancamusas del sistema, cuando ven que los oficiantes del catolicismo no solo tienen barraganas y protagonizan escándalos al estilo de Milingo, sino que llevan desde tiempo inmemorial zumbándose niños u ocultando como lo hacen sus compañeros. Curiosamente, estas medidas propagandísticas que intentan dar una imagen más tolerante de la Iglesia no solo no funcionan con quienes se han alejado de ella, sino que sirven para irritar a las fuerzas retrógradas que supuestamente la protegen. Una declaración que permite bendecir a los homosexuales que hacen vida común, otra forma de pecadores públicos como los divorciados, y que a todas luces simplemente aspiraba a responder a quienes se quejan de que se niegue a cristianos lo que se hace con los cañones, con metralletas y con los animales, sin dejar de recordar que está prohibido todo lo que hemos enumerado antes, solo ha servido para que algunos ultramontanos insulten al Papa. Ultramontano es una palabra ambigua, pero las dos acepciones que da la Real Academia nos valen, porque en realidad es gente que juega a ser ultramontana y lo único que quiere hacer es extrañarse de este tiempo y de la obediencia a esta Iglesia, que es la única verdadera, es la que hay. Menos posibilidades aún de recuperar la confianza de los españoles tienen los periodistas, cuyo reino sí es de este mundo. Todos sabemos que tienen los cajones llenos no solo de necrológicas banales, sino de fotografías y documentos escandalosos que solo sacarán, como las necrológicas, cuando les llegue su momento, es decir, cuando les convenga hundir a un político en beneficio de otro o interferir en algún tipo de negocio.
Todos sabemos que acatan órdenes telefónicas de sus amos, cuando no son ellos quienes los llaman para lamerles las manos o reunirse en restaurantes para alimentarse de sus sobras. Todos sabemos que no dan palo al agua y que cortan y pegan las noticias tal como vienen de las agencias y se limitan a coserles un poco de ideología. Cuando en España vemos Spotlight de Thomas McCarthy de 2015, reconocemos a la Iglesia Católica, tan parecida a la que hasta hace no muy poco, hasta aquella a la que no hace muy poco, tengamos buena sintaxis, decía que los menores iban provocando. Bueno, aquí la sintaxis desde luego es clara, aunque el concepto es ambiguo. Esto lo dijo el obispo de Tenerife en 2007. O que la culpa es del silencio cómplice de la sociedad, que los dejó hacer. Esto lo dijo el obispo de Ávila y portavoz de la Conferencia Episcopal Española en 2018. A quienes no reconocemos, o sea, sí, la Iglesia es la que tenemos aquí, pero lo que no hemos visto nunca, a quienes no reconocemos, desde luego, es a los periodistas, que en la película investigan solo porque ven que se está violando a niños, sin que ninguna otra cosa interfiera en su brújula moral. No hay segundas intenciones, no se quiere hundir a determinado político, es extrañísimo. No hay ningún poder que quiera, como hemos visto en España en el pasado y en la actualidad, azuzar a la prensa contra la Iglesia para expropiar sus bienes y anular las inmatriculaciones de su patrimonio. Tampoco hay un público al que agradar contándole lo que quiere escuchar. En Spotlight, la sociedad tiene esa indiferencia absoluta de la que hablaba el portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Si viene a casa, si se les llega a casa un obispo para pedir perdón por lo que pudiera haber pasado, reconociendo implícitamente cosas muy chungas, se le sacan galletas. La película, al servir de altavoz a la investigación desde Boston Globe, hizo mucho bien a la Iglesia Católica y esta lo reconoció. Por diversos y abundantes medios. Ayudó a crear un clima en el que todas las excusas antes alegremente dadas a favor de los curas pederastas acabaron resultando imposibles. Sin embargo, Spotlight no es una película sobre la Iglesia Católica ni sobre sus abusos sexuales. Esto sería muy desagradable y, sin embargo, la película es ligera, optimista y no carente de humor. Es una película sobre el oficio periodístico y su máxima misión, la búsqueda de la verdad, a pesar no solo de quienes se oponen a su revelación, sino a algo mucho más peligroso. Un público indiferente que no va a comprar periódicos que le cuentan cosas que no le interesan. La Iglesia Católica en España se ha visto indirectamente influida por Spotlight, por las reconvenciones que le han llegado directamente del Vaticano, que la ha tenido muy en cuenta. Pero nadie ha obligado a nuestros periodistas a tomar nota, así que lo más probable es que en el futuro la película sea totalmente incomprensible en nuestro país sin notas e introducción histórica, porque nadie entenderá que las autoridades eclesiásticas protejan a los curas pederastas, ni que unos periodistas locales quieran investigar buenamente porque sí, sin que el alcalde se lo pida para ir contra el gobernador o el gobernador se lo pida para ir contra el arzobispo, que sería la única manera de que semejante caso saliera a la luz en España.